¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Advertencia: la voz para la traducción al español de este episodio fue generada mediante inteligencia artificial. Bienvenidos a Science Behind the Glass, el podcast que se sumerge en los misterios del océano y vuelve a la superficie con las historias de las personas que lo estudian, lo protegen y lo cambian. Hoy estamos con alguien que no encaja en una sola categoría. Katrina Kaposi es una bióloga marina, divulgadora científica y creativa, investigadora que estudia criaturas venenosas de los arrecifes de coral y alguien que cree que la ciencia no está completa hasta que llega al corazón humano. Katrina pasó tiempo a bordo de embarcaciones de investigación, estudiando el arrecife desde el mar hasta la tierra. Tú también construyó proyectos que le dan vida a la ciencia a través de la comunidad, la narración de historias y la reflexión. Ya sea que esté hablando de células que pican o cambiar mentalidades, Katrina está planteando una gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que la gente no solo entienda el océano, sino que también sienta algo por él? Esta conversación nos llevará desde el micromundo del veneno de coral hasta el panorama general del cambio climático, el asombro, el agotamiento y lo que significa ser una joven científica construyendo su propio camino. Katrina, es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Para empezar, ¿puedes contarnos un poco más sobre tu inspiración y tu conexión con el mar? ¿De dónde sacaste esa inspiración? ¿Por qué te convertiste en bióloga marina? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Bueno, he amado el océano desde que tengo memoria. Es un poco cliché, pero realmente nació de ver La Sirenita cuando era una niña. Vi esa película y me obsesioné. Aunque claro, yo tenía como 3 o 4 años. No sabía que era una bióloga marina, pero lo único que sabía era que tenía que hacer algo relacionado con el océano cuando creciera. Así que tuve mucha suerte al crecer porque realmente nunca tuve que decidir qué quería hacer cuando fuera grande. Siempre lo supe, era como algo muy profundo dentro de mí. Pero, dicho eso, no siempre fue un camino fácil para mí. En el colegio no era muy buena en ciencias. De hecho, reprobé ciencias en el año 10, o sea, en secundaria. Eso realmente golpeó mi autoestima. Entonces, después de salir del colegio, me fui a trabajar a un bar, luego trabajé como salvavidas e instructora de natación. Y me tomó muchos años antes de tener el valor de decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y entonces me postulé para la universidad. Me aceptaron. Todavía no sé por qué, pero debí haber dicho algo que los convenció de darme una oportunidad. Y luego el resto es historia. He sido increíblemente afortunada de tener una carrera muy diversa hasta ahora. He trabajado en muchísimos puestos. He trabajado como instructora de buceo y comunicadora científica, recolectando corales. Trabajé para Fisheries Queensland como técnica. También he trabajado como asistente de investigación en muchos proyectos increíbles, incluyendo el desove de corales, el mapeo de hábitat, la ecología de peces y más recientemente la exploración de aguas profundas. Y por supuesto, también está mi propia investigación, que es analizado los impactos de los microplásticos y más recientemente el blanqueamiento de los corales. Así que siempre he amado el océano, siempre me ha atraído. Y si hay voluntad, hay camino. Y sí, aquí estoy hoy. Eso es increíble. Somos muy afortunados de que te aceptaran. Sí, no sé qué dije, pero algo los convenció. Sí, eso es muy interesante. Y estos corales son animales muy importantes y pertenecen a un grupo llamado los cnidarios. ¿Puedes contarnos un poco por qué este animal tiene veneno y por qué el veneno de los cnidarios es importante para su supervivencia? Sí, absolutamente. Empecemos por el principio. Las medusas y las anemonas de mar están relacionadas. Todas están en el filo Cnidaria. Así que colectivamente llamamos cnidarios a los corales, las medusas y las anemonas de mar. Entonces, una característica definitoria de este filo y algo único en todas estas especies son sus armas microscópicas llenas de veneno, llamadas nematocistos. Los cnidarios tienen sus nematocistos distribuidos por toda la piel, entonces están llenos de veneno. Todos sabemos, o la mayoría deberíamos saber, que las medusas son venenosas. Y claro, el ejemplo más famoso de esto es la gran medusa australiana. Pero mucha gente no se da cuenta de que todos los corales y todas las anemonas de mar también son venenosas. Entonces, nuestras medusas tienen todos esos nematocistos, esas células urticantes a lo largo de sus tentáculos, y lo mismo ocurre con nuestros corales y nuestras anemonas de mar. Ahora sus nematocistos y su veneno son súper importantes para todos nuestros cnidarios porque realmente dependen de ellos para capturar alimentos y defenderse.
Y si eres un coral en el arrecife, los usan para pelear entre sí por espacio, porque hay un mercado inmobiliario brutal allá afuera en nuestros arrecifes de coral, entonces están constantemente luchando por espacio. Así que este veneno y el nematocisto forman parte de su ecología del veneno y son realmente críticos para su supervivencia. ¿Y puedes contarnos por qué el blanqueamiento es un problema para los arrecifes de coral? Sí, el blanqueamiento del coral es un tema bastante grande. Así que voy a empezar desde el principio y dar una breve explicación de qué es el blanqueamiento de coral, por si la gente no lo entiende necesariamente. Entonces, los corales y las anemonas de mar e incluso algunas medusas tienen una relación simbiótica con una alga pequeñita que vive dentro de su tejido. Y a esa alga la llamamos zooxantel. Ahora, esta zooxantel es muy importante. Entonces, es básicamente como un arbolito en miniatura. Así como nuestros árboles, nuestra zooxantel captura la luz del sol, usa esa energía solar, hace fotosíntesis, hace su magia de fotosíntesis y convierte esa energía en azúcares y esencialmente en energía que luego le entrega al coral. Y esa energía compone la mayor parte del alimento del coral, que usan para sobrevivir. Entonces nuestra zooxantel es muy importante y podemos pensar en nuestros corales como, a mí me gusta pensar en ellos como ricitos de oro. Todos conocemos ese cuento infantil de ricitos de oro. Todo tiene que estar justo en el punto. La avena tiene que estar lo suficientemente tibia. La cama tiene que ser perfectamente cómoda. Entonces nuestros corales son exactamente lo mismo. Están adaptados a requerimientos ambientales muy específicos, donde están bien y felices. Así que cualquier desviación por encima o por debajo de eso puede estresarlos. El ejemplo más famoso de esto es el calentamiento del océano. Si el océano se pone demasiado caliente, nuestros corales se estresan. Y como síntoma de eso empiezan a expulsar el alga que vive dentro de ellos. Entonces están expulsando sus zooxantelas, las cuales les da toda la energía. Si no la tienen, no están recibiendo todo ese alimento que normalmente necesitan para su supervivencia. Entonces, cuando nuestros corales expulsan sus algas, lentamente se vuelven blancos, lo que llamamos blanqueamiento de coral. Entonces, nuestros corales blanqueados no están muertos, siguen vivos, pero están muy hambrientos. Y si las condiciones no vuelven a la normalidad dentro de cierto tiempo, lentamente seguirán muriéndose de hambre y finalmente morirán. Entonces sabemos que el blanqueamiento y la pérdida de energía asociada pueden tener impactos muy negativos en nuestros corales. Hay mucha investigación que muestra que puede afectar el crecimiento del coral, su capacidad de reproducirse y en última instancia su supervivencia. Pero lo que a menudo se pasa por alto y nadie realmente lo ha considerado es ¿qué impacto tiene este blanqueamiento en su ecología del veneno? O sea, sobre sus nematocistos y su veneno. Y mencioné antes que esto es un aspecto muy importante de estos animales y de su capacidad para interactuar con otros organismos en su ambiente. Entonces, aunque obtienen la mayor parte de su energía de esa alga pequeña, nuestros corales y nuestras anemonas todavía necesitan capturar pequeños pedazos de comida para sobrevivir y también defenderse de animales que puedan querer comérselos. Y como mencioné, necesitan asegurarse de poder luchar para sobrevivir. Entonces, gran parte de mi investigación consiste en analizar cómo el blanqueamiento y esa pérdida de energía afectan este aspecto importante de su ecología. O sea, ¿qué significa para su capacidad de producir y hacer crecer estos nematocistos? ¿Y qué significa para su veneno? Wow, eso es bastante interesante y nos gustaría saber hasta ahora cómo tus resultados pueden ayudar a explicar la disminución de los arrecifes de coral, cómo esto se conecta con el veneno en los corales y con el proceso de blanqueamiento y todas las problemáticas que enfrentan los corales en este momento. Sí, absolutamente. Mi investigación ha sido realmente emocionante. Encontré que pude demostrar que el blanqueamiento sí tiene un impacto en sus nematocistos y en su veneno, lo cual fue muy chévere. Pero dicho eso, si mi investigación no hubiera encontrado resultados, igual sería un resultado buenísimo. No siempre tienes que encontrar una diferencia en la ciencia. Pero en este caso, todos nuestros datos preliminares hasta ahora indican que sí hay diferencias. Encontramos que algunos nematocistos en realidad se hacen más grandes y también hemos visto mediante análisis de espectrometría de masas que la composición del veneno cambia. Entonces, cuando nuestros corales se blanquean, podemos ver que sus nematocistos y su veneno cambian. Esto es investigación muy temprana, así que todavía tenemos que investigar mucho más para entender qué significa esto en un contexto más amplio. Pero potencialmente esta investigación está mostrando que el blanqueamiento es mucho más complejo que simplemente que nuestros corales se enferman y potencialmente mueren. Potencialmente muestra que nuestros corales quizás no solo se echan a morir y aceptan su destino,
sino que, ya sabes, aceptan que es estresante y ya. Esto como que evidencia que tal vez nuestros corales crecen ante la situación y se adaptan al desafío. Entonces están modificando sus nematocistos y su veneno para aumentar sus probabilidades de supervivencia mientras se encuentran en este estado vulnerable de blanqueamiento. Todavía necesitamos averiguar qué está pasando. Pero podría ser que los corales estén cambiando sus nematocistos y su veneno para intentar capturar más alimento mientras tienen hambre porque no tienen estas algas. O, de la misma manera, tal vez están cambiando su veneno y sus nematocistos para poder defenderse mejor cuando quizá están más vulnerables mientras están blanqueados. Entonces, todavía no estamos seguros de qué podría significar esto para los ecosistemas de los arrecifes, pero tiene el potencial de afectar todas las demás relaciones simbióticas que ocurren en el arrecife. Por ejemplo, todos los cangrejitos que viven dentro de los corales podría impactar la red alimentaria. Puede impactar los tipos de corales que pueden vivir cerca unos de otros. Entonces hay mucha más investigación por hacer, pero es muy emocionante. Y hemos podido ver que en tan solo 5 semanas, que fue lo que duró nuestro experimento, estos cambios pueden ocurrir. Entonces pueden pasar en una escala de tiempo muy rápida, lo cual es sorprendente, porque normalmente pensamos en la evolución y la adaptación como, ya sabes, generaciones, muchos años, décadas, cientos de años, miles de años. Entonces esta investigación es muy emocionante. Fascinante. Y yo tengo una pregunta. ¿Has notado si en realidad sabes cuál es la función de estos venenos, específicamente los que están cambiando, o todavía no se sabe cuál es la función de ellos? Porque hay una cantidad enorme de venenos ahí. Sí, absolutamente. Esa es una pregunta muy buena. Desafortunadamente, en realidad no sabemos mucho sobre el veneno de los corales y las anemonas de mar. Entonces, cuando pensamos en animales como serpientes y arañas, incluso en nuestra medusa de caja, que es muy famosa, se ha invertido muchísimo dinero en investigar estos animales y sus venenos, e identificar toxinas particulares y qué hace cada una. Desafortunadamente, las anemonas de mar y los corales han sido pasados por alto, entonces realmente no sabemos. En esta etapa, yo cuento con la espectrometría de masas y tamaños de masa aproximados, entonces tenemos una idea general del tamaño de cada molécula. Podemos hacer suposiciones sobre qué tipo de moléculas, proteínas o peptidos podrían ser, pero no podemos decir con certeza qué son. Ciertamente, aún no hemos tenido la oportunidad de realizar pruebas de bioactividad ni nada de eso. Entonces, esto realmente es solo la línea base para mostrar que estos animales sí cambian en respuesta al blanqueamiento. Hemos mostrado los cambios. Ahora tenemos que averiguar exactamente qué son, qué significa, qué está pasando. Sí, para dar un poco más de contexto sobre la espectrometría de masas, entonces lo que se hace es obtener todo el perfil de los venenos que hay por ejemplo, en las muestras de veneno de los animales. Y luego se obtienen diferentes pesos y masas. Y desde ahí puedes empezar un largo proceso de identificación, pero necesitas identificar qué moléculas quieres llevar a cabo la identificación. Y luego, una vez ya se ha aislado estas moléculas, se averigua la estructura. Por ejemplo, la doctora Dani Rojas nos dio una grandiosa explicación sobre cómo es el aislamiento de estas moléculas que se pueden potencialmente convertir incluso en medicamentos o tienen otros propósitos. ¿Y estas anémonas con las que trabaja son solitarias? ¿Son como las que viven con Nemo? Algunas sí, sin duda. Las anemonas de mar sobre las que hice mi investigación son muy pequeñas, entonces pueden tener solo 1 centímetro de diámetro en promedio. Son muy pequeñas, así que estas no tienen esa relación simbiótica con el pez payaso. Pero definitivamente muchas de las especies más grandes sí tienen el pez payaso. También tienen zooxantelas. Entonces, potencialmente, cuando se blanqueen, eso podría afectar al pez payaso también, porque tal vez su veneno podría empezar a reaccionar con él, no sabemos. Pero definitivamente hay implicaciones para extender los resultados que encontré en mi especie a otras especies de anemonas y de corales también. Bueno, eso es bastante impresionante. Hay mucho por investigar ahí y por entender los sistemas y las interacciones entre animales. ¿Y eso también te inspiró a empezar tu propia empresa? ¿Puedes contarnos más sobre ella y cómo lograste empezar este nuevo camino? Sí, soy la orgullosa fundadora de un pequeño proyecto de educación marina llamado Reef Literacy. Surgió porque a lo largo de todos mis diversos roles que he mencionado antes, ya sea recolectando corales, trabajando en la pesca, etc.,
Un hilo común es que siempre he terminado volviendo a compartir mi conocimiento con otras personas y a educar a estudiantes más jóvenes sobre mis experiencias, inspirándolos para que también puedan hacerlo. Yo soy un buen ejemplo, reprobé ciencias y estoy a punto de terminar mi doctorado. Entonces, si hay voluntad, hay camino. Puedes hacer cualquier cosa si simplemente lo intentas. Así que realmente quería sacar eso afuera y llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible. Eso me llevó, supongo, a crear Reef Literacy. Entonces mi objetivo es ir a las escuelas alrededor de Cairns y a través del aprendizaje práctico lograr que los niños se emocionen y aprendan del arrecife y aprendan a amarlo. Porque ahora, más que nunca, es muy importante emocionar a la gente. Hay tantas amenazas en el arrecife, y si la gente no llega a experimentar algo, no lo va a amar. Si no lo ama, no le importará intentar protegerlo. Entonces necesitamos lograr ese involucramiento, ese amor por el océano y por el ambiente en general, mientras están en una edad temprana. Y en Cairns, desafortunadamente, la ironía de vivir en la puerta de la Gran Barrera de Coral, que por supuesto es un sitio patrimonio de la humanidad, es que a menudo es inaccesible para muchísima gente. Incluso para mí es difícil ir al arrecife porque es muy caro. Y entonces, ya sabes, para familias jóvenes podría costar cientos de dólares ir allá solo por el día o a una de las islas a hacer snorkel. Entonces, a través de mi negocio, realmente quiero tratar de llevarles una pequeña parte del arrecife. Ya sea en jardines, con adultos mayores en hogares geriátricos o en cualquiera de esos niveles, primaria o secundaria, quiero llegar a la mayor cantidad de personas y contextos posibles, que lo sientan, que experimenten el arrecife de primera mano. Por ejemplo, con mis estrellas tengo una colección de invertebrados marinos, ellos son realmente las estrellas del negocio. Y luego, con una serie de experimentos para los niños más grandes, simplemente lograr que se emocionen por qué el océano es tan importante y tan genial. Y luego, en última instancia, un sueño real mío con el negocio es llevar mis estrellas a comunidades remotas del interior y llegar a estos niños que nunca han visto el océano ni la playa, para que puedan sostener una estrella de mar real, un erizo de mar o un cangrejo ermitaño. Entonces sí, Reef Literacy realmente se trata de compartir mi pasión y enseñar, supongo, un poco de ciencia marina de una manera divertida y memorable. Sí, eso está genial. Y tomando esto como base, ¿cómo crees que la narración de historias puede ayudar a este propósito de educación y cómo contrasta con los datos científicos publicados típicamente, sin emoción ni contexto, con el público general? Sí, excelente pregunta. Un desafío real que yo misma he visto en la ciencia es que, los científicos, mejor dicho, no somos muy buenos para difundir nuestra investigación al público en general. Entonces pasamos muchos años, algunos 10 años, aprendiendo en la universidad. Es muy estructurada, casi como una fórmula. Es muy seca. Como mencionaste, no hay emoción y usamos muchas palabras grandes y es muy difícil para, ya sabes, el público general, sin toda esa formación científica detrás, entender de qué estamos hablando. E incluso yo misma, si leo un artículo un poquito fuera de mi área, me cuesta seguir la mitad de lo que está pasando. Entonces es muy difícil entender toda esta investigación científica. Por eso es tan importante, creo, que la hagamos accesible al público. Entonces nos hacemos accesibles, salimos, los conocemos, hablamos con ellos, tenemos espacios para que nos hagan preguntas y podemos explicar nuestra investigación de forma sencilla. Ya sabes, quitar todas esas palabras científicas grandes y aterradoras y simplemente explicarlo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué hicimos esto? ¿Qué significa? Y creo que a través de eso ven lo emocionados que estamos y lo apasionados que somos. Y se van pensando, eso es muy chévere, deberíamos preocuparnos por eso. Creo que es muy importante que rompamos todas esas barreras y hagamos la ciencia tan accesible como podamos. Y algo que uno de mis mentores me enseñó hace años, una de las primeras cosas fue, si no publicas, es como si nunca hubiera pasado. Y no tiene sentido dejarlo en esta mini colección solo de científicos. Sácalo al público. Es, ya sabes, conocimiento público para el bien de toda la comunidad. Entonces sal y compártelo. Si no, ¿cuál es el punto de hacerlo en primer lugar? Y algo que uno de mis mentores me enseñó hace años, una de las primeras cosas fue, si no publicas, es como si nunca hubiera pasado. Pero además de eso, si no sales y comunicas tus hallazgos, ¿qué sentido tiene que esté publicado si nadie lo sabe? Y no tiene sentido dejarlo en esta mini colección solo de científicos. Sácalo al público. Es, ya sabes, conocimiento público para el bien de toda la comunidad. Entonces sal y compártelo. Si no, ¿cuál es el punto de hacerlo en primer lugar? Sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso creamos este podcast, saliendo de nuestras burbujas y aprendiendo desde cero y aprendiendo habilidades distintas. Pero la idea es conectar y cerrar la brecha de comunicación entre la ciencia y el público y entre los idiomas, para que entiendan lo que estamos haciendo y por qué es importante.
Absolutamente, sí, sobre todo porque siento que hay mucha desconfianza en este momento hacia los científicos y sobre cuál es nuestra agenda. Y al salir con el público, ellos ven de primera mano que somos personas reales. No, ya sabes, no tenemos una gran agenda que intentemos imponer. Somos profundamente apasionados. Sí, estoy de acuerdo. Y recientemente fuiste de viaje en un barco grande, un barco de investigación de CSIRO, que es una institución científica de Australia. Cuéntanos sobre esta aventura y qué aprendiste y qué estabas haciendo allá. Tuve mucha suerte de que me invitaran a subir a bordo del barco de investigación de CSIRO al Mar del Coral, el principal buque de investigación de Australia, el RV Investigator. Fuimos a unos 1000 kilómetros de la costa de Cairns, muy dentro del Mar del Coral, o sea, muy mar adentro, hacia el este de Australia. Estábamos explorando todos estos hábitats del mar profundo en el parque marino que nunca se habían explorado antes. Entonces fue un estudio enorme y multidisciplinario. Hicimos mapeo con sonar multihaz, hicimos transectos de video. Teníamos químicos oceánicos a bordo, hicimos muestreos de EDENA, recolectamos y muestreamos toda la vida marina que vivía en el fondo del mar profundo en las planicies abisales. Y algunos de los sitios que muestreamos estaban hasta 4000 metros de profundidad. Entonces, si piensas en todos esos documentales sobre criaturas raras del mar profundo, el pulpo Dumbo, el pez gota, el pez peje sapo, estos eran los animales que estábamos viendo de primera mano, lo cual fue, ya sabes, para una niña que creció viendo esos documentales y estar en el barco y ver esos animales y cómo los estudian y aprenden sobre esos hábitats, era como un no puedo creerlo todos los días. Fue absolutamente increíble, fue una experiencia única en la vida, pero fue muy duro. Estuve a bordo unos 30 días, no vi tierra durante casi todo ese tiempo, estábamos muy lejos de la costa, entonces me dio mucha nostalgia, a veces mucho mareo, y trabajábamos 12 horas diarias, así que fue muchísimo trabajo, pero fue una oportunidad que nunca voy a olvidar. Y además, en el mar profundo la biodiversidad es casi desconocida, hasta donde sabemos, es como menos del 1% a nivel mundial de lo que se conoce, es otro mundo. Todos esos animales, todos esos organismos que viven allá, no sabemos absolutamente nada. También hay corales, ¿verdad? Absolutamente sí. Encontramos tantos corales de aguas profundas. Claro, este tipo de corales que viven allá abajo no tendrían esa alga pequeñita, la zooxanthella, viviendo dentro de ellos. No hay luz que llegue tan profundo. Pero aún así hay todos estos corales y anemonas de aguas profundas, todo tipo de estrellas de mar y cangrejos y muchísima diversidad allá abajo. Fue una locura. Y fue realmente emocionante. Creemos haber descubierto algunas especies nuevas durante el viaje. Pasarán muchos años hasta que lo sepamos con certeza, porque todos los taxónomos tienen que verificar su trabajo. Pero todos nos emocionamos a bordo pensando que sí tenemos al menos un par de especies nuevas. Y ya sabemos que tuvimos algunas especies nuevas para Australia. Sabíamos que estaban en otras partes del mundo, pero no que estuvieran en aguas australianas. Eso también fue muy emocionante. Y entonces, toda la investigación que hicimos no solo es muy buena para aprender, ya sabes qué animales tenemos aquí y qué necesitamos proteger, sino que también suma el conocimiento de todos estos ambientes de mar profundo y por qué son importantes. Toda la química del océano nos ayuda a aprender cómo todas las corrientes oceánicas están, ya sabes, conectadas y cambiando y todo ese tipo de cosas. Sí, y con el mapeo descubrimos un nuevo monte submarino mientras estábamos allá. O sea, una montaña completa nueva más grande que el Monte Everest. Eso fue tan emocionante a bordo. Si te metes a Sky News y buscas el CSIRO Seamount, vas a encontrar artículos de noticias al respecto. Sí, es curioso que menciones eso, porque yo también soy biólogo marino y recuerdo que en su momento cuando la gente por fuera del campo te pregunta cómo es estudiar biología marina o cómo es ser biólogo marino, pues muchos piensan que es como estar nadando con delfines y ese tipo de cosas. Pero entonces dinos tú cómo describirías el trabajo de campo, aparte de lo que ya nos explicaste a bordo de estas embarcaciones. Sí, entonces lo que creo que mucha gente no se da cuenta puede que lo sepa, pero tal vez no lo ha procesado ni entendido. Y yo ciertamente no lo había entendido hasta que subí a este viaje. Es que el barco realmente opera 24/7. Entonces no es solo, ya sabes, el capitán asegurándose de que el barco no se hunda o no choque con un iceberg. Es que estamos trabajando 24/7. El equipo se dividió en dos. Teníamos un equipo AM y otro PM. Desafortunadamente yo estaba en el equipo AM. Eso significaba que mi turno era de 2 AM a 2 PM. Y eso fue todos los días durante todo el viaje. Tuve mucha suerte porque en mi opinión tenía los mejores compañeros. Entonces estaba en el mejor equipo. Pero definitivamente nos tocó el peor turno. Eso significaba que me despertaba la I, Noemio.
Todos los días. Me comía mi primer desayuno a la 1:30 mío. Eso, por lo general, era el postre que había sobrado de la noche anterior. Luego, normalmente, teníamos un segundo desayuno alrededor de las 4:30 mero. Luego teníamos el desayuno principal a las 7 mero. Y normalmente teníamos una merienda a las 10:30 después, almuerzo al mediodía. Y luego, a las 4 de la tarde, se suponía que teníamos que empezar a bajar revoluciones e irnos a dormir, lo cual era increíblemente difícil. Incluso después del mes completo que estuve a bordo, mi reloj biológico todavía no sabía como el sol está arriba, estás despierto. Como que tu cuerpo está despierto. Entonces fue muy, muy duro. Teníamos camarotes, no tenían ventanas, entonces apenas apagabas la luz, quedaba completamente oscuro, así que la luz del sol no era un problema para dormir. Era el reloj biológico, entonces eso lo hizo realmente difícil. Durante el viaje no vi ni un solo atardecer, lo cual fue muy triste, pero sí vi los amaneceres más espectaculares. La mayoría de los días pude ver el amanecer y eran tan hermosos que no hay palabras para describirlos. Entonces, claro, mientras estábamos allá, trabajábamos durísimo. Es un viaje multimillonario, hay muchos socios de investigación que lo financian. Entonces, Parks Australia, teníamos Ocean Census, teníamos Bush Blitz. Entonces tuvimos muchos socios aportando al viaje, así que teníamos una misión y objetivos muy importantes ahí afuera. Entonces trabajábamos duro, pero también nos divertíamos. La salud mental y el equilibrio vida-trabajo son muy importantes en un viaje así, porque extrañas a tu familia, estás cansado. Entonces, es muy importante que colectivamente intenten manejar su salud mental, intenten tener equilibrio y tengan tiempo de descanso. Entonces, cuando no estás en el laboratorio, cuando no estás en el computador, si tienes tiempo para relajarte. Y lo que fue muy chévere y sorprendente del barco, el Rare Investigator, fue que había 2 salas grandes que podíamos usar. O sea, salas con sofás, televisores enormes. Teníamos Netflix, mesas de ping-pong, dardos, Xbox, PlayStation y un simulador de carreras de carro, una silla y un volante, no sé cómo lo llamaban. Teníamos discos duros con películas, entonces sí era importante trabajar duro, pero igual lo hacíamos divertido y cercano. Teníamos ese tiempo libre. Comíamos muy bien allá. Teníamos un par de chefs a bordo, entonces nos cocinaban nuestras 3 comidas estándar al día, pero además había snacks ilimitados que podíamos simplemente servirnos en cualquier momento, entonces definitivamente no faltaba comida. Teníamos una nevera de postres, helado ilimitado, paletas. Teníamos una máquina de café elegante. La máquina hacía hasta 200 cafés al día entre ambos turnos. En un momento nos preocupamos, porque la máquina de café se dañó, entonces hubo mucha ansiedad a bordo durante un rato. Yo no tomo café, así que estaba bien. Pero tenía muchos colegas estresados, pero el ingeniero pudo arreglarla, así que todo está bien. Y teníamos un hada de los snacks. No sé, después de un par de días, el cansancio pega y el ánimo general del barco baja. Y entonces el hada de los snacks aparecía con Kit Kats o helados Magnum o Coco Pops una mañana. Sí, entonces, aparte de todo eso, una de las cosas realmente sorprendentes para mí fue que, aunque estás en un barco, es increíble cuántos pasos puedes dar al día. En promedio, yo caminaba 6 kilómetros al día y estaba en un barco. Es una locura. Uy, eso suena muy bacano. Pero es un trabajo también muy arduo. Duro, pero sí, no puedo enfatizar lo increíble que fue. Y aprendí tanto trabajando con tantos expertos increíbles y taxónomos e hidroquímicos, y ya sabes, mapeadores del fondo marino y sí, el sueño de una nina. Y volviendo a tu investigación, que es algo, quiero que nos digas qué ha sido lo que has aprendido o que podrías compartir con el público aparte de tu investigación. ¿Qué impacto tiene? Creo que mi doctorado, que está analizando los impactos del blanqueamiento del coral en la ecología del veneno del coral, o sea, los nematocistos y su veneno, realmente nos está impulsando a pensar distinto sobre cómo pensamos el blanqueamiento. Durante mucho tiempo, seguimos mirando cómo impactan el crecimiento, la reproducción y la supervivencia, y entendiendo el blanqueamiento como un todo, pero la ecología del veneno se ha pasado por alto por completo, y es un aspecto tan importante de cómo estos animales sobreviven e interactúan con su ambiente. Entonces, primero, espero que los hallazgos de mi investigación impulsen a la gente a considerar, un momento, esto es algo realmente válido que necesitamos mirar con mucho más detalle porque realmente va a impactar ese ecosistema. Entonces, si volvemos a pensar en nuestra anemona grande con el pez payaso adentro, si el veneno cambia en esa anemona, ¿cómo impacta al pez payaso? ¿Sigue siendo seguro para el pez payaso vivir en esa anemona? Tenemos que mirar estas cosas y considerarlas.
Espero que la investigación también sume el cuerpo de información que evidencia lo importante que es que realmente intentemos limitar los impactos del cambio climático lo mejor que podamos. Y eso no es solo para el océano o para el arrecife o para los corales. Para el planeta como un todo, hay tanta evidencia de los impactos negativos que estamos empezando a ver y experimentar. Entonces espero que la investigación refuerce y dé otro ejemplo de por qué realmente necesitamos intentar frenar esto lo mejor que podamos. Y para los tomadores de decisiones resaltar que realmente necesitamos intentar proteger el arrecife. Necesitamos entender qué está pasando con el blanqueamiento. ¿Cómo están siendo afectados nuestros corales? ¿Cómo van a ser impactados? ¿Qué significa esto para todo el ecosistema? Necesitamos darle a nuestros arrecifes más protección frente a otras amenazas. Entonces, necesitamos ampliar todo el increíble trabajo que estamos haciendo. Necesitamos aumentar la zonificación del parque marino y todo nuestro monitoreo, toda nuestra mitigación de la estrella corona de espinas. Eliminar todas estas plagas marinas y reducir la contaminación. Entonces, solo espero que ayude a difundir el mensaje de por qué nuestros corales son tan importantes, por qué son tan frágiles. Y sí, realmente inspirar a la gente a que necesitamos protegerlos y proteger el planeta. Sí, es verdad. Y algo que yo agregaría es que los arrecifes de coral no son un ecosistema aislado. Están completamente conectados. El océano está completamente conectado. Y si hay un impacto en algún lugar, se va a reflejar en otras regiones. No es como, sí, la gran barrera de coral solo se limita a Australia. Pues no, hace parte del mundo. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar en la forma en que vemos y protegemos estos ecosistemas. No es como si en un área está protegido, pero va a tener impacto en todas porque todo está conectado. No hay fronteras. Absolutamente, sí. Todo está tan interconectado como dijiste, y un gran ejemplo de eso fue cuando estábamos en el Investigator haciendo toda esa exploración de mar profundo. Encontramos ese monte submarino que iba desde como 2.000 metros hasta 30 metros de la superficie y teníamos corales creciendo hasta la superficie y todos estos ecosistemas cambiaban a medida que bajábamos hasta el mar profundo. Entonces, sí. Todo está interconectado y necesitamos saber qué hay ahí y cómo funciona, para que sepamos y entendamos cómo protegerlo. Y volviendo a la parte de comunicación, nos estabas comentando que has incorporado algunas de estas plataformas interactivas para que la gente conozca animales como las estrellas de mar y otros organismos marinos. Pero, ¿qué más te gustaría que se hiciera en la comunicación de las ciencias marinas? ¿Qué más crees que sería importante? Esa es una excelente pregunta. Bueno, si yo pudiera en un mundo perfecto, la ciencia marina sería obligatoria en los colegios. Desde el preescolar hasta la secundaria, todo el mundo tendría que aprender sobre el océano. El océano es tan importante, porque dependemos de nuestro océano para obtener alimento, como sumidero de dióxido de carbono y estabilidad del clima planetario, entre otras miles de funciones. Catrina, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por compartir toda tu pasión, tus experiencias y tu conocimiento. Gracias. Este episodio fue inspirado por los ecosistemas que sostienen la vida, el misterio, la magia, la biodiversidad de nuestros océanos, así como la profunda necesidad de entenderlos y reconectarnos con ellos. La dedicación de Catrina Capozzi nos recuerda qué tan profundamente nuestro bienestar está ligado a la salud del océano y qué tan especial y esencial es proteger lo que amamos. Recuerden que Science Behind the Glass ahora vive en una nueva plataforma que conecta el podcast con todos los servicios principales de streaming a través de RSS. Solo hagan clic en el enlace de la descripción para encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, YouTube y donde sea que escuches tus podcasts. Science Behind the Glass es un podcast independiente creado y presentado por mí, Linda Hernández Durán y Daniel Esguerra, con el invaluable apoyo de nuestro director técnico Rafael Giordano y música original de nuestro querido amigo y colega Bernardo Águila. Síguenos en Instagram, X, Facebook, LinkedIn, TikTok y visita nuestra página web para más historias, actualizaciones y recursos. Recuerden que nosotros dependemos de que ustedes compartan el podcast, se suscriban, les den like, comenten, comparten con sus amigos y comunidades para amplificar estas narrativas esenciales. Y si te gusta nuestro proyecto, considera apoyarnos con una contribución vía PayPal. Solo haz clic en el botón de apoyo en nuestra página web. Tu apoyo nos ayuda a crecer y garantiza que sigamos iluminando el lado humano de la ciencia. Nos vemos la próxima.